aprendieron de Paulo Freire, que se acuerdan de lo que vieron con la profesora. Hablamos de la escuela pública y popular, nunca me acuerdo el nombre. Educación pública y popular. Ajá. Más me acuerdo. Ajá. Que no era solo el ámbito de la escuela, sino lo que se podía hacer. Y bueno, lo asociábamos con el tema de las organizaciones sociales. Muy bien. Bien. La educación popular en realidad surge fuera del ámbito de la escuela. Sí. ¿Qué más recuerdan? A ver, de lo que vino con la profesora. Busquen en la carpeta, busquen en los cuadernos, fíjense en los textos que les tocó, si marcaron algo. Después en uno de los... La profe Leire no le dejó nada para entregarnos a nosotras, porque habíamos hecho unas fotocopias donde habíamos puesto ideas de lo que habíamos leído, pero en la última clase ella se llevó una hoja de ideas. Tendría que preguntarle a la gente de la mañana, a ver, porque yo No sé si se quedó todas, pero por ejemplo mi grupo le dio esa hoja y ellos nos devolvió una sola. a lo mejor tengo, porque yo pedí los calificadores y en algunos casos venía con un sobre atrás. Me parece que las notas de ustedes no las pasé todavía. Me tengo que fijar a ver si a lo mejor uno de esos sobres no es del grupo de la mañana. Porque había otros sobres que eran de la noche. ¿Usted tiene las notas de los parciales? Sí, yo tengo ya los calificadores. Sí, pedí. Retomemos Paulo Freire, ¿sí? A ver, ¿qué más recuerdan? ¿Tienen la fotocopia ahí? ¿Marcaron algo? ¿Alguien quiere leer algo de la fotocopia que le gustó? Hablaba también de la democracia, o sea, desde el punto de vista del profesor, que hay que aceptar, o sea, las ideas de tus alumnos, que no solamente uno es el que transmite y tiene que hacer las cosas así, que si no eso sería muy autoritario y no marcharía lo que Paulo Freire presenta como educación, sino que es una cuestión de acompañamiento y de aceptar, que también había que utilizar las cosas que pasaban, porque él daba el ejemplo de una movilización, un paro, de presentarle esas cosas a los chicos y utilizarlos a la vez para la enseñanza, para hacerles ver en el mundo en que nos movemos y cómo, y que no es solamente las cuatro paredes y las cosas como dice el profesor. Bien. De Paulo Freire, ¿buscaron información, datos? ¿Qué saben de él? ¿Dónde nació, más o menos? ¿Dónde vivió? ¿Dónde lo ubican geográficamente? En Pernambuco. Nació en Pernambuco, en Recife, en Brasil, ¿sí? En 1921. Hasta 1996. Bien. Profesor de filosofía y utilizó el método alfabetizador y su método se utilizó en la educación primaria y en la educación para adultos, ¿no? Y después de que él reflexionó sobre la política pedagógica que se realizara la educación con relación al Estado. Y es humanista y cristiano, católico progresista y se basaba en el diálogo y la comprensión empática. Sí, pertenece al movimiento de la teoría de la liberación y de los curas tercermundistas, no es de cualquier movimiento cristiano, ¿sí? Digo esto porque es una aclaración importante. ¿Qué más tienen? A ver, ¿algo más sobre su obra? ¿Saben cuál fue el impacto de su trabajo en el mundo? ¿Saben dónde desarrolló la alfabetización? ¿En qué lugares? Bueno, en Brasil, con un éxito pero impresionante y una rapidez impresionante, en Chile, en África, ¿sí? Los llamaban de lugares donde el analfabetismo era un problema muy grave. Y bueno, es reconocido, o sea, Paulo Freire tiene un reconocimiento a nivel mundial y ha tenido un impacto fuertísimo en todo lo que es la educación, ¿sí? O sea, realmente Paulo Freire no es un pedagogo común y corriente que estamos viendo. Y en especial para el trabajo con niños en contextos urbanos y de sectores populares, es un modelo pedagógico que nos ayuda mucho a pensar cómo llegar a los alumnos, ¿sí? Cómo trabajar con los alumnos en los contenidos curriculares, si bien la propuesta de la pedagogía
de la liberación o la educación popular no surge dentro de la escuela, ¿sí? Nosotros al trabajar en la escuela con sectores populares, este modelo pedagógico nos ayuda mucho, ¿sí? Por eso es importante, es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Bueno, más o menos los datos biográficos están, ¿sí? Remarcaría esto de la importancia que tiene Paulo Freire, ¿sí? Es un pedagogo latinoamericano que piensa una pedagogía desde las problemáticas de Latinoamérica, ¿sí? Nosotros hemos visto pedagogos que piensan la problemática educativa desde Europa, ¿sí? Por ejemplo, la Escuela Nueva es un movimiento que surge directamente en Europa, pero la pedagogía de la liberación o pedagogía problematizadora o educación popular, que son tres formas diferentes de llamar a la misma pedagogía, la pedagogía de Paulo Freire, es una pedagogía que surge en Latinoamérica y desde los problemas que tiene Latinoamérica, ¿sí? Por eso insisto que es de alto valor para nosotros al trabajar en contexto de conurbano, ¿sí? Los contextos importan muchísimo a la hora de cómo construyo mi rol docente, cómo me pienso como docente, cuál es mi función y cómo enseño. Por eso esta propuesta curricular de la formación de maestros, ustedes en primer año en el Tigre ven escuelas de islas, en tercero vamos a San Pedro y vemos escuelas rurales, ¿sí? Porque no es lo mismo enseñar en el conurbano bonaerense que enseñar en el contexto rural o en el contexto de islas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Lo que hace un maestro en el contexto rural no es lo mismo que hace un maestro en el contexto de islas, ni es lo mismo que hace un maestro en el contexto de las escuelas del conurbano bonaerense, ¿sí? Entonces, como Paulo Freire piensa el problema de la pobreza y de los sectores populares, y la mayor parte de las escuelas en las que ustedes pueden llegar a trabajar son escuelas del sector público y que trabajan con la marginalidad y la pobreza, es por eso que tiene un alto valor para nosotros. Vamos a arrancar un poquito desde los supuestos, ¿sí? Filosóficos y antropológicos de Paulo Freire para poder entender, ¿sí? Su modelo, su manera de mirar a la educación, para después pasar al método. Porque una de las cosas por las cuales se conoce, vení más acá adelante, una de las cosas por las que se conoce a Paulo Freire es por la efectividad de su método, ¿sí? Ahora, el método no da resultado por el método en sí. Para entender el método y por qué dio resultado, tenemos que comprender sus postulados pedagógicos, que parten a su vez de supuestos filosóficos y antropológicos. Entonces vamos a ver un poquito qué se planteaba Paulo Freire. Fíjense, traten de ubicarse cerca, chicas. En el texto que yo les doy sobre Paulo Freire, es un texto de Palacios. Palacios nos cuenta y nos explica la pedagogía de Paulo Freire. Palacios va a plantear que en la concepción de Paulo Freire él diferencia dos formas de estar en la realidad y en el mundo. Una es la forma propia del animal y otra es la forma propia del hombre. A la forma propia del animal la llama ahistórica. Y a la forma propia del hombre, de estar en el mundo y de relacionarse con las cosas, con la naturaleza, la llama histórica. ¿Por qué hace esta diferenciación? Porque el animal no tiene conciencia de su realidad. El animal está como adherido a la realidad. Si nosotros observamos un puma, un león de hoy y de hace 200 años atrás, la manera en que ese león se conduce, caza, obtiene su comida es la misma. Por eso es ahistórica. No hay cambio a lo largo del tiempo, ¿sí? El animal no puede elegir, ahora me voy a hacer vegetariano, dice el puma. No puede hacer esto, ¿sí?
No puede decir, ahora no voy a cazar más a las gacelas, voy a cazar, ¿sí? Decido que este animal va a ser totémico y tabú, ¿sí? Voy a cazar otros animales. No, o sea, un león, un puma, hoy y hace 200 años hace lo mismo. Por eso la forma de estar en el mundo es ahistórica. El prefijo a quiere decir sin historia, ¿sí? Es como si viviera en un presente eterno el animal. Y no tiene posibilidad de cambiar su conducta, porque no la puede pensar, no la puede reflexionar, no tiene conciencia de que él está en el mundo. Solo está inmerso en la realidad. No puede entonces elegir cómo vivir, no puede optar sobre formas de vivir, no puede organizar sentidos acerca del vivir. O sea, el animal vive porque vive, no se plantea sobre la finitud de la vida, sobre para qué estoy acá, no se plantea nada de eso. Tiene una captación refleja e instintiva del mundo, no reflexiva, instintiva del mundo. Aparece un estímulo y reacciona. Su forma de acomodarse y de ajustarse al medio es pasiva, ¿sí? Él no puede modificar las cosas. Frente a los cambios climáticos, frente a la transformación del medio natural que el hombre ha estado generando, el animal no puede hacer nada. Está sufriendo las consecuencias de manera pasiva. Él no puede tomar ninguna decisión sobre esto. Se resume esta manera de estar en el mundo del animal como que no posee conciencia del vivir. No posee conciencia del estar en el mundo. ¿Cómo es esta forma de estar en el mundo en el hombre? Vamos a ver ahora, según como lo plantea Paulo Freire. Por eso hablamos de un supuesto antropológico para poder entender la pedagogía. ¿Qué piensa Paulo Freire del hombre? Por eso antropológica, ¿sí? Que el hombre no está en la realidad como un objeto, ¿sí? De manera pasiva. El hombre no está en el mundo, sino que está con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo puede captar reflexivamente. Tiene una captación reflexiva, una captación crítica del mundo. Puede pensar el mundo y puede pensarse. El hombre está en el mundo y como toma decisiones, lo modifica el mundo y se modifica a sí mismo. Crea sentidos y finalidades acerca del vivir. Se da a sí mismo metas, objetivos y finalidades. No es que el hombre vive, sino que el hombre existe. El animal vive, los seres humanos existimos, en el sentido de que justamente le encontramos un sentido a nuestra existencia. Nosotros tenemos existencia, el animal tiene un vivir. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Y si nosotros miramos al hombre a lo largo del tiempo, vamos a ver que la manera en que se condujo el hombre, en que organizó tanto su supervivencia para no morirse de hambre, como las funciones básicas de la reproducción de la especie, ¿sí?, han ido variando a lo largo del tiempo. Por eso hablamos de que la forma del hombre de estar en el mundo es histórica. ¿Y por qué varía? Porque el hombre elige, opta, toma decisiones. Llega al mundo y encuentra un mundo que ya está, pero es capaz de oponerse y de transformar esa forma. ¿Sí? La historicidad, justamente... Discúlpenme.
encima me están llamando de... Hola. Hola. Sí, estoy viendo clases. Sí, después hablamos. Ya está. La historicidad justamente pasa por la capacidad del hombre para poder sustraerse del tiempo, ¿sí? Para poder correrse del tiempo presente y entender que ese presente tiene que ver con un pasado en el cual se tomaron decisiones, ¿sí? Que ese presente no es como la naturaleza para el animal. El animal, la naturaleza es naturaleza, no puede cambiarla. Cuando nosotros veíamos en la primera unidad con Mériès, esto de que el niño llega y se le presenta al mundo y al principio ese mundo es el mundo, está como naturalizado. Pierde ese carácter histórico para el niño pequeño, porque él no sabe que esto se inventó en algún momento y que se puede cambiar, ¿sí? Es cuando el niño va creciendo y se va convirtiendo después en adolescente y en joven y en adulto, que entonces entiende que así como se hacen las cosas ahora, se definió en algún momento histórico y que si queremos cambiar algo podemos cambiarlo. Por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿sí? Es decir, nosotros en este momento estamos asistiendo a un cambio histórico muy fuerte en cuanto a las maneras de vivir, ¿sí? Que teníamos y las maneras nuevas de organizar esa vida. Claramente palpamos y tocamos la dimensión histórica del ser humano, ¿sí? Y la capacidad de tomar decisiones y de transformar el mundo. Entonces, el ser humano hereda el pasado, lo incorpora a su presente, creándolo o recreándolo, y al hacerlo transforma el presente y por lo tanto transforma el futuro. Por esto también que veíamos en Mériès, de que a menos que exista un proceso de fabricación, al recibir el mundo que me transmiten, el otro lo está transformando y yo que lo recibo también lo estoy transformando. O sea, no hay forma, no hay posibilidad de que no haya cambios. ¿Se entiende? Sí. No hay posibilidad de que no haya cambios. Y si quieren, piénsenlo en ustedes mismas, ¿sí? Que de pronto, si ya tienen hijos o si tienen en algún momento pensado tener hijos, o incluso al ser maestras, estarán pensando que no quieren hacer algunas cosas que hicieron con ustedes. Lo primero que uno piensa es, yo con mi hijo no voy a hacer tal cosa, dice uno. Lo primero que aparece. Después, bueno, a veces uno repite sin darse cuenta. Pero está en esa intención transformar. ¿Por qué? Porque uno tiene una mirada reflexiva y crítica. Porque uno no está en el mundo, uno está con el mundo. Entonces uno tiene la posibilidad de mirar y de pensar lo que ha vivido, toma decisiones, inevitablemente transforma el presente y al transformar el presente ya está cambiando el futuro. ¿Sí? El futuro sería algo así como el pasado transformado en el presente. ¿Qué es nuestro futuro? El pasado transformado en el presente que soy. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que hacemos en el hoy. Porque lo que hacemos hoy está marcando nuestro futuro. Indefectiblemente. Ya sea en educación, con nosotros mismos. Cualquier acto de hoy, ¿sí? Está determinando mañana. Y esto marca la dimensión histórica en el ser humano. ¿Por qué el hombre puede hacer esto? Porque el hombre tiene conciencia de sí mismo y conciencia del mundo. La palabra conciencia, ¿sí? Es fundamental en la teoría o en el modelo pedagógico de Paulo Freire. ¿Sí? Después vamos a ver, porque a tal punto que él va a entender la alfabetización como un proceso de concientización. No solamente de transmitir el código de la lectoescritura, o sea, el código lingüístico, descifrar el sistema, cómo se combinan las letras para formar las palabras, sino que junto con esto alfabetizar quiere decir concientizar, entrar en el proceso de concientización. Después lo vamos a ver, pero ya lo dejo planteado para que presten atención cuando vayan al texto,
¿sí?, cuando aparece la palabra conciencia, ¿sí? La palabra conciencia es fundamental. Igual, ahora vamos a profundizar. Entonces, ¿qué vamos a entender cuando hablemos acá en Paulo Freire de conciencia? Díganme ustedes qué entienden, qué ideas les aparecen cuando yo digo conciencia. Lo que les aparezca en la cabeza, para ver con qué lo relacionan. ¿Cómo? Con estar despierto. Ah, ¿y este estar despierto qué sería? Captar lo que está pasando. Ajá. Pensar lo que hacemos. Pensar lo que uno hace, no hacer sin pensar. Ajá. O sea que la conciencia tiene que ver con el pensar, con el captar lo que está pasando, captarlo reflexivamente, captarlo pensando. ¿Qué más? Todo lo que les surja. Si se les ocurrió algo que no tiene nada que ver, díganlo, por favor, porque esto es relevar ideas previas, ¿sí? ¿Alguien lo relacionó? Venite más adelante, por favor. ¿Alguien lo relacionó con lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, con la voz de la conciencia, por ejemplo? No tiene nada que ver con esto. O por lo menos en principio no. ¿Sí? Estamos hablando acá de esto, del poder pensar lo que se hace. Yo les voy a leer una cita que está en el texto de Palacio que les dejo, que dice: la conciencia es la misteriosa y contradictoria capacidad del hombre para distanciarse de las cosas a fin de hacerlas presentes. Es decir, supongamos, nos distanciamos de la infancia para hacerla presente y pensarla, ¿sí? O sea, yo traigo los objetos en mi mente, me distancio de la cosa, ¿sí?, para poder traerla al presente. ¿Cómo la traigo? En pensamiento, en idea, ¿sí?, para poder trabajarla reflexivamente. Ahora, esta conciencia que estamos diciendo, que es crítica, que es reflexiva, ¿sí?, es uno de los tipos de conciencia posibles. Porque la conciencia se va formando en determinados contextos sociohistóricos. La conciencia crítica y la conciencia creadora, reflexiva del hombre, que Paulo Freire dice, esto es lo esencial en el hombre y es lo que nos diferencia de los animales, es un punto de llegada, no es un punto de partida, es una potencia que todos traemos al nacer, es una posibilidad. Nosotros venimos con la posibilidad de desarrollar una conciencia crítica, reflexiva, pero dependiendo de los procesos educativos en los que hemos estado inmersos, vamos a llegar a esa conciencia o vamos a desarrollar otro tipo de conciencia que Paulo Freire llama a una de ellas, por ejemplo, conciencia mágica, conciencia ingenua. ¿Vieron algo de esto con la profesora? Porque esto es fundamental para entender el trabajo que tenemos que hacer desde la educación popular, ¿sí? Entonces, si la conciencia no la podemos separar de los contextos sociohistóricos, de las características de la sociedad en la que se desarrolla un ser humano, ¿sí?, cuando nace y va creciendo, ¿sí?, entonces tenemos que fijarnos los tipos de contextos sociales que puede haber. Y entonces ver en cada uno de esos contextos sociales cómo afecta al ser humano para que genere un tipo de conciencia u otra, ¿sí? Entonces, Paulo Freire va a diferenciar tres tipos de sociedades o de contextos históricos y va a explicar cómo cada uno de esos contextos genera un tipo de conciencia distinta, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario?
históricos tener una conciencia distinta. Exactamente. Él va a hablar de arma como una tipología propia sobre la sociedad. Entonces dice, hay sociedades que son cerradas, sociedades que son abiertas y sociedades que no son ni cerradas ni abiertas, que están como en transición entre, o sea, que están haciendo como un pasaje de la sociedad cerrada a la sociedad abierta, pero no llegan a ser sociedad abierta. Entonces tenemos sociedad cerrada, sociedad en transición y sociedad abierta. Incluso busca ejemplos históricos para que nos podamos dar una idea de estos tipos de sociedades. Por ejemplo, la sociedad cerrada, como ejemplo típico de sociedad cerrada, él plantea o propone la sociedad colonial. ¿Sí? Las masas populares están condenadas a la pobreza por un sistema social donde la distribución es absolutamente desigual y polarizada, donde incluso hasta no hay a veces posibilidad no hay posibilidad de ascenso social. El que nace en una clase social se queda ahí. Ni el de abajo sube, ni el de arriba baja. ¿Está? Son cerradas, son bastante estáticas en este sentido. El poder está muy concentrado en la clase dominante, con lo cual logran sojuzgar a los sectores más pobres y logran mantener esta organización social y esta distribución de la riqueza para que los de abajo no suban y los de arriba no bajen. Son sociedades caracterizadas por el analfabetismo, porque justamente la opresión se hace fuerte en la ignorancia, va a decir Paulo Freire, ¿sí? Para oprimir a los sectores populares, para no permitir el ascenso social, el analfabetismo no es un error del sistema, es funcional, ¿sí? Se trata de perpetuar la ignorancia. Perpetuar la ignorancia es en las sociedades cerradas una herramienta de control, ¿sí? Sobre las masas populares para que las élites sigan detentando el poder y sojuzgando a los sectores populares, ¿sí? Las personas que nacen y se desarrollan en este tipo de sociedades suelen generar una conciencia acrítica. Bueno, la persona nace en una sociedad donde a él le tocó ser el último orejón del tarro y por supuesto se pregunta, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Sí? Las personas se preguntan cuando ven la diferencia, ¿por qué a mí me pasa esto? Paulo Freire trabaja sobre cuáles son las explicaciones, o sea, si la conciencia tiene que ver con pensarme a mí y mis circunstancias, el oprimido se pregunta por sí mismo y por sus circunstancias. Ahora, ¿qué se responde el oprimido? Dependiendo del tipo de sociedad, se va a responder una cosa o se va a responder otra. Entonces, hay mecanismos desplegados por la sociedad cerrada y por las élites. Sobre todo en este tiempo no hablamos de escuelas, porque justamente si estamos hablando de que son sociedades fuertemente analfabetas, no se ha planteado el sistema de educación pública obligatoria y gratuita. Son sociedades anteriores al surgimiento del sistema educativo. ¿Se ve esto? Entonces, ¿cómo se socializa a las masas populares? Fundamentalmente a través de la religión. ¿Sí? Son sociedades como la sociedad colonial, muy atravesadas por lo religioso, ¿sí? También, sí. O sea, por eso el ejemplo de la sociedad colonial es para que lo podamos entender nosotros en, digamos, Latinoamérica, nuestra referencia es la sociedad colonial. Pero podemos ver en cualquier otra, o sea, hoy en el mundo hay sociedades cerradas, ¿sí? De una desigualdad enorme y donde los grupos de élite sojuzgan y fíjense que en esos lugares, o sea, donde más altos índices de analfabetismo hay una mayor opresión, ¿sí? De las clases dominantes sobre los sectores
sectores más desfavorecidos, ¿no? Pero ¿cómo se mantiene esto? Porque por lo general son muchos más los desfavorecidos que las élites, que son poquitas. ¿Cómo es que no se levantan, y no dan vuelta a la tortilla, como quien dice? Si Paulo Freire mismo está diciendo que el hombre es histórico y que puede transformar sus condiciones de existencia. Por eso es necesario el control social sobre las mentes y las conciencias de las personas. Y la educación o la socialización es el arma, ¿sí? Es el instrumento por el cual se le va dando forma a esta conciencia, ¿sí? Entonces, esta es una conciencia acrítica. Paulo Freire va a hablar en estos casos de que la cultura popular está marcada por lo que él llama la cultura del silencio, que no quiere decir que no hablen, que los sectores populares no hablen. Por favor, porque esta es una pregunta al final, ¿sí? La cultura del silencio no significa que los sectores populares sean callados, sino que cuando hablan, hablan con la voz del opresor. Usan los argumentos y las ideas del opresor. Ellos están acallados, en el fondo, se mandaron al subsuelo, se negaron, ¿sí? Y cuando hablan, lo hacen con la voz del opresor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, cultura del silencio no quiere decir que ellos estén callados y mudos. Quiere decir que la voz de ellos, la voz genuina de ellos, está acallada y que cuando hablan, hablan con la voz del opresor. El oprimido habla con la voz del opresor. Eso sería el caso, profesora, de la gente que cree que estar en esas situaciones es lo que les toca porque nacieron así y no pueden... Exacto, por eso habla de conciencia acrítica, ¿sí? Y esos son el tipo de justificaciones, ¿sí? Es lo que me tocó y la religión por eso tiene mucho que ver. La idea del destino, ¿sí? La idea de que si sufrís acá, está bueno sufrir acá porque en realidad vas a tener tu recompensa. La unidad con la pobreza. Claro, sí. Todo un montón de justificaciones, ¿sí? Para verle el lado amable de ser pobre, digamos, por un lado, verle el lado bueno de ser pobre. Y segundo, el plantear desde conciencia mágica, ¿por qué? Porque de pronto es el destino, es lo que a mí me tocó, el destino ya está preparado desde antes de que yo venga a este mundo, ¿sí? O bueno, yo me lo merezco porque no soy inteligente, porque soy vago, porque no me da la cabeza, ¿sí? También, es decir, estas justificaciones de que cada uno ocupa el lugar que se merece, planteado desde los sectores dominantes. Y no hay crítica, no se critica estos enunciados. O sea, el oprimido los avala, los toma para sí, los avala, los justifica. Entonces, es una conciencia mágica que no va a buscar las causas profundas de las condiciones de opresión, ¿sí? Dios lo quiso así. Me hicieron, y hoy tenemos las versiones, o sea, esto lo tenemos hoy también en las versiones. Y me hicieron un trabajo, ¿no? Un trabajo de magia negra, de esto, del otro, por eso me va mal. Hace muchos años mi ex marido hizo toda una investigación sobre cartoneros. Y como él es antropólogo, utilizando el método de la etnografía, durante todo un año acompañó a una familia de cartoneros. Y llegó a tener entrevistas en profundidad y compartir la vida cotidiana con ellos. Muy fuertes. Entonces llegó un momento que había tanta confianza que la mujer de este muchacho le cuenta cosas que ella había vivido en su infancia, ¿no? Entonces le cuenta, no, ahora estamos bien, decía ella.
yo la pasé muy mal en mi infancia. Y contaba escenas, yo lo recuerdo bastante porque las desgrabaciones en esa oportunidad se las hice yo, entonces escuchaba con los auriculares y desgrababa, y el relato era impresionante que hacía esta chica, ¿no? Contaba de una época de su infancia o de su adolescencia donde literalmente no tenían para comer, y tenían una parte de la casilla era de madera y la otra de material, entonces en el invierno desarmaban la de madera para hacer fuego y calentarse en la de material, ¿no? Una cosa casi como de fagocitarse en uno mismo, ¿no? Y entonces decía, no, pero lo que pasa es que todo esto nos pasaba porque yo tenía un hermano que estaba poseído. Y como estaba poseído, nos pasaba todo esto. Y como prueba de que estaba poseído, decía, no estaba poseído, porque le decía a mi papá, ahora vas a salir con el carro y se te va a romper la vara del carro. Y mi papá salía y se le rompía la vara del carro. Pero a ver, en esas condiciones no hacía falta estar poseído para saber que se te iba a romper la vara, se te iba a salir la rueda, ¿no? El caballo se te iba a desmayar, ¿no es cierto? O sea, la tragedia está anunciada, no hace falta ser mago para darse cuenta que en esas condiciones salir a la calle es un riesgo y que todo el tiempo te van a pasar cosas malas, ¿no? Entonces, no había ahí un análisis histórico, económico, político, ¿sí? Era lo que nos pasaba, era porque mi hermano estaba poseído, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, y bueno, también por eso uno ve cómo prenden mucho también las religiones y que también ofrecen soluciones mágicas, ¿no? De trabajar con las energías y se te va a resolver todo, etcétera, etcétera. Pero que profe, eso buscan como un justificativo a la realidad de lo que uno está Y, viviendo, a lo que ver, le pasó, cuando... como para no sentirse tan culpable. Y sí, claro. O sea, es como justificar. ¿Y qué haces? Claro, si vos nacés en un lugar donde no tenés ni siquiera para comer, ¿cómo sostenés esa situación de vida? Y no salís a matar a cualquiera que pase por ahí, como mínimo, digo. ¿Sí? Claro, pero eso estamos hablando del hecho de, por eso mismo, por la analfabetización y el hecho de no darles las herramientas para pensar. Por eso se dice que el enemigo es las escuelas, los docentes, porque vos en la escuela por ahí aprendés a pensar y a decir, esta no es la situación que me merezco, puedo. Bueno, ahora vamos a ver en qué lugar pone Paulo Freire a la escuela y por qué el modelo de la educación popular surge afuera de la escuela. ¿Sí? Porque la escuela cuando surge, ahora vamos a ver, ¿sí? En este momento, en este tipo de sociedad, no hay escuelas. Tenemos a los analfabetos, a las élites, no les interesa alfabetizarlas, ¿sí? La opresión se hace fuerte en la ignorancia, los dominamos mejor, no saben leer y escribir, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vimos que el hombre lucha, el hombre, o sea, a ver, hay fisuras, no es que toda la sociedad cerrada, porque si no, no se produciría el cambio, ¿sí? Y acá, ¿cómo lo relacionamos con el tema de la primera unidad, fabricación? La fabricación no existe, no puede existir la fabricación. El hombre siempre escapa a los intentos de fabricación. Acá tenemos intentos de fabricación, la clase dominante moldea la conciencia, ¿sí? Introduce bancariamente, directivamente los contenidos para que el otro piense, se piense a sí mismo y piense su situación y sus condiciones de vida, ¿sí? Los sujetos resisten, ¿sí? Algunos no pueden y otros resisten, ¿sí? Entonces, se van produciendo los cambios. Y ahí es donde llegamos a la sociedad en transición, ¿sí? La sociedad en transición es una sociedad donde las masas, donde ya este poder no está tan concentrado, ¿sí? Por algún motivo económico, lo que fuere, estas élites ya no concentran tanto el poder, no tienen la hegemonía que tenían en el otro tipo de sociedad, ¿sí? Entonces las masas populares tienen más espacio para luchar por sus derechos. Son sociedades altamente conflictivas, ¿sí? Donde hay conflicto todo el tiempo. Y díganme si cualquier parecido con la realidad les parece mera coincidencia o no. Es decir, todo tipo de expresión de lucha, ¿sí? Marcha, piquetes, ¿sí? Es decir, los sectores peleando y batallando por sus derechos. En el caso de la sociedad argentina,
que es una sociedad muy estudiada en el mundo por el nivel de movilización que tenemos. Nosotros nos parece que esto ocurre en todos lados, sí, hay movilizaciones, pero el nivel de movilización que nosotros tenemos históricamente, y en esto tuvo una impronta fuertísima el peronismo, ¿sí?, con el famoso 17 de octubre como marcha iniciática, digamos, de que los sectores populares ganan los espacios públicos para reclamar. Es decir, son sociedades fuertemente conflictivas, ¿sí?, porque ya el poder no está tan concentrado, ¿sí? Las masas populares reclaman por sus derechos y reclaman protagonismo y descubren que la educación es una vía de ascenso social, que accediendo a la educación pueden cambiar, si no ellos, por lo menos sus hijos, ¿sí?, su lugar social. Puede haber ascenso social, puede haber esperanza de cambiar su lugar social. Los opresores, que se dan cuenta que el nivel de conflictividad está álgido y que tienen que tirar un hueso, hablando mal y pronto, porque la estrategia que se usa en este momento es tirar un hueso. Bueno, ¿ustedes quieren educación? Perfecto, vamos a dar escuelas, ¿sí? Entonces es el momento donde sí vamos a tener una amplia cobertura, vamos a tener escuelas, que cada vez va creciendo más la cobertura de escuelas, cada vez las escuelas van llegando más a los sectores populares, pero los sectores opresivos, los opresores quieren seguir teniendo el control. Entonces, si usted quiere escuela, vengan a las escuelas. Pero ahora van a entrar a las escuelas y es adentro de las escuelas donde vamos a formatear la conciencia. ¿A través de qué? Del modelo pedagógico tradicional, que Paulo Freire lo llama educación bancaria, ¿sí? Entonces, el modelo con el que nace la escuela pública y obligatoria es un modelo pedagógico que intenta fabricar al otro, que intenta, digamos, que esté en la escuela y que se eduque para copiar, para reproducir, pero no para pensar autónomamente, no para pensar críticamente, no para crear, no para participar. Es un modelo pedagógico que educa para que el otro aprenda a ser obediente, que no es lo mismo que ser respetuoso. Diferenciemos las cosas, ¿sí? Se lo educa para que sea obediente, para que respete a la autoridad y no la cuestione, para que acepte consignas que no entiende y las haga igual, ¿sí? Para copiar modelos, para callar sus opiniones, para reproducir discursos del otro. ¿Se entiende esto? Este es el modelo de la pedagogía tradicional que Paulo Freire la llama educación bancaria. No hay una comunicación por el diálogo, sino que hay una comunicación unidireccional, ¿sí?, vertical. Se emiten comunicados del superior al inferior, pero la palabra no circula desde la figura del diálogo, ¿sí? Todo lo contrario. Entonces Paulo Freire es fuertemente crítico de la escuela, porque la escuela cuando surge con este modelo pedagógico, porque la pedagogía le viene a prestar servicios a la utopía sociopolítica del momento. Y acá lo enganchamos con Narodowski, utopía sociopolítica, ¿sí? Es la utopía sociopolítica de estas élites de consolidar y constituir los estados-nación, ¿sí? Cambiar de forma, pero a nivel de la distribución del poder, o sea, es nuevamente una sociedad de privilegios, o sea, de privilegiados y desposeídos, no como en el medioevo, pero otra vez es una sociedad desigual, ¿sí? Se produce una revolución, como la Revolución Francesa en Francia, como la Revolución de Mayo acá, ¿sí?, con ideas libertarias, con ideas de igualdad. Todo eso quedó en el plano de las ideas y fue necesario tomarlo para convencer y usar a las masas populares, que son la fuerza, el camión, el motor, para toda transformación social, porque son un montón. Pero una vez que logramos el cambio, ahora los sectores populares dominaditos, disciplinaditos, y otra vez hacemos el reparto, no solamente los sectores sociales, un Moreno tirado al agua, un San Martín muerto en la pobreza en Boulogne-sur-Mer,
un Belgrano muerto también en la peor de las pobrezas. Eso habla de la derrota, del fracaso de la Revolución de Mayo como una revolución que iba a traer igualdad y condiciones democráticas de vida, ¿sí? Entonces, se hace la revolución, se cambia el sistema económico, se cambia el sistema político, ¿sí? De monarquía a república, etcétera, etcétera. Pero para volver a instaurar otra sociedad asentada en las desigualdades, con nuevos privilegiados y nuevos, los desposeídos más o menos lo mismo de siempre. Lo que cambia es que estaban en disputa quién se disputaba el poder. Los grupos de poder se disputaban, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, sí, la escuela surge por eso, lo vimos en Amok también. Exactamente. O sea, después de la revolución, después de los alambrados, cuando se arrinconó la sociedad, claro. Bueno, la revolución industrial, van todos los chicos y empiezan a pensar, y los sindicatos, la manera fue esta, no, vamos a, desde chiquito, prepararlos para lo que se necesita. Claro, lo que se necesitaba era un trabajador asalariado, es una forma social que por primera vez en la historia la persona tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, porque él antes era vasallo en los territorios de un señor o de un estanciero, ¿sí? Y había otro tipo de relación, ¿sí? Entonces, la libertad se los deja libre, pero con una manito atrás y otra adelante. No se revisa el reparto de la tierra. Entonces, a mí me dan la libertad, pero yo antes era vasallo y tenía la protección y trabajaba la tierra y tenía la comida asegurada yo hasta que me muriera y mis hijos. Me dieron la libertad y me dejaron con una mano atrás y otra adelante. Porque había que obligar a todos esos sectores a ir a buscar trabajo a las industrias. Eso en el caso de Europa. En el caso argentino es diferente porque nosotros tenemos los latifundios, el reparto de la tierra tomada a partir del genocidio que fue la campaña al desierto y la matanza de los pueblos originarios, ¿sí? O sea, esta nación, mal que nos pese, está hecha sobre la matanza de los pueblos originarios y el quedarse con las tierras de los que estaban antes que los españoles llegaran, ¿sí? O sea, simplemente cuando ocurre la Revolución de Mayo, lo que ocurre es un cambio de dueños. Pero no vuelve la tierra a los pueblos originarios, ¿sí? Al contrario, la campaña al desierto estamos hablando de Roca, después de la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pide el Estado a la pedagogía? O sea, crea la escuela, el Estado crea la escuela como este aparato para poder llegar en un territorio vasto y amplio, porque aparte con las revoluciones se producen nuevas divisiones políticas de los territorios. Nosotros éramos Virreinato de Río de la Plata y tenía una forma geográfica, y después cuando pasamos a ser Argentina tenemos otra forma geográfica. Vienen no solo las guerras de independencia contra el español, sino que después vienen las guerras civiles entre los grupos de poder para ver quién, unitarios, federales, ¿sí? La banda oriental del Uruguay, que después se independiza, la guerra contra el Paraguay, es decir, todo esto tiene que ver en lo que era el territorio del Virreinato de Río de la Plata, ¿sí? Todo un reacomodamiento de poder, que por supuesto no se hizo dialogando, ¿sí? Entonces, cuando se consolida 1853, Constitución Nacional, primera Constitución Nacional, cuando se consolida, cuando más o menos, ¿sí? Más o menos, parece que hay un grupo vencedor de los poderosos, se empieza a organizar el Estado Nacional. Y una de las primeras cosas que se organiza es el sistema educativo público y obligatorio. Y el único sistema que es obligatorio es la enseñanza primaria. La secundaria no es obligatoria. Lo decía Sarmiento, al pueblo educación primaria no hay que darle más porque es perjudicial. Solo educación primaria. Es normalizadora, disciplinadora, o sea, todos igualitos, lo más parecidos a este formato que nosotros necesitamos, ¿sí? Para que sea un trabajador eficiente, calmo, que no traiga conflicto, ¿sí? Que obedezca, que reproduzca lo que le decimos, que copie, que acate órdenes, que no cuestione el sueldo que le pagamos, ¿sí?
Y del ciudadano, que era la otra figura que había que formar en este nuevo orden social, quedó solo el formar una identidad nacional para sentirme parte de un colectivo y así responder cuando me piden en nombre de la nación que yo me sacrifique. ¿Sí? Entonces, los símbolos patrios, el respeto a los símbolos patrios, el cantar el himno, la escarapela, esta historia nacional que es una historia casi mítica, casi inventada, ¿no? De cuentito, donde se tapan y se obstaculizan la complejidad de esa realidad, no se muestra en esta escuela primaria, ¿sí? La Revolución de Mayo es algo que ocurrió un día, que todo el pueblo, parece que estaba en esa plaza todo el pueblo, y todos tenían traje de levita y paraguas, ¿no? Y French y Beruti salticaban como si fueran Caperucitas Rojas repartiendo cintitas, y resulta que eran unos tirabombas que eran fuerzas de choque, ¿no? Que repartían cinta para identificarse y no bajar a los incorrectos. Por eso eran las cintas, porque si no bajaba uno de los nuestros, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí?, se convierte en una historia mítica preparada, ¿sí?, para formar esta conciencia, para que no busque las causas profundas de la realidad y de la historia, ¿sí? ¿Y por qué eso pasa ahora en las escuelas primarias, por ejemplo? Y porque, a ver, y porque el Ahí poder, está como personas, digamos. Es como que el cambio educativo cuesta muchísimo, porque esta formación... Estamos en un sistema educativo, por lo menos lo que yo pasé en mi primaria, donde me enseñaron eso, de que yo tengo que respetar sin saber más de lo que me tienen que decir. Sí, y hoy día, por eso también hay tantos conflictos entre los maestros y los niños, porque hoy día a partir de las tecnologías y a partir de, o sea, hay una adultización temprana del niño, que esto era el otro capítulo de la negocio que no lo llegamos a ver nosotros, pero ustedes lo están viendo en otra materia, ¿sí? Esto de la infancia moderna, o sea, cuando se crea la escuela, se crea también, inventa al alumno, la figura del alumno. Es la primera vez que todo ser que nace en este territorio, ¿sí?, va a ser alumno alguna vez, porque está obligado a ir 7 años a la escuela, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere decir que la escuela inventa al alumno, porque ser alumno es ser obediente, es ser pasivo, ¿sí? O sea, quedó como pegado, como naturalizado, que ser alumno es eso, ¿sí? Y aparte, ser alumno es simplemente un niño que está ahí, tabula rasa, que no aprendió ni sabe nada antes de entrar a la escuela, ¿sí?, que es incapaz, que no razona, que no piensa, que por lo tanto, bueno, que es dependiente del adulto, por eso decimos que es heterónomo y no autónomo, y que por lo tanto me debe obediencia a mí como adulto. Exactamente. Entonces, en ese formato, ustedes fíjense, pasar 7 años por una escuela, con este modelo, con esta forma de tratar al otro, ¿sí?, deja marcas en la identidad. Claro que deja marcas en la identidad. Y enseña además una forma de salvarse. Esa forma de salvarse es, primero, bueno, justifica las desigualdades sociales como desigualdades de capacidades y de inteligencia. Entonces la escuela va a decir, a algunos les da la cabeza y a otros no. Por eso dentro de los pobres hay algunos que se salvan. Entonces es una educación fuertemente competitiva, donde enseña a competir y a sacar del medio a los otros. Y demostrar que, bueno, si yo estoy pudiendo, o sea, para que yo llegue y ese lugar al que yo llego tenga valor, tiene que ser un lugar al que lleguen pocos. Porque si llegan todos, ya no tiene valor que yo llegue. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la escuela, con el boletín de clasificaciones, que al comienzo era así, boletín de clasificaciones, se clasificaba a los sujetos. El boletín clasificaba a los sujetos. No calificaba aprendizajes. O sea, que ahora hay tanto revuelo con esto de que si se va a calificar, que el boletín ahora va a ser boletín de trayectoria, ¿sí? No es un mero cambio de nombre, es un cambio de paradigma. ¿Para qué se usó la evaluación en la escuela? La evaluación se usó para justamente clasificar a los sujetos y descartar a unos y habilitar y legitimar que estos que son responsables, que estos encajaron en el modelo,
¿sí? Estos sí se van a poder insertar, y estos otros no. Entonces, esta es la escuela con esta educación bancaria, como la llama Paulo Freire, porque el sujeto es como un banco en el que se depositan la información en forma pasiva, ¿sí? Que va a generar un tipo de conciencia que, yo les voy a dar acá un poquito el nombre para diferenciarla de la anterior, de la mágica. Yo no sé si está así en el texto que les dejo, porque como yo les doy todo un paquete ahora, no sé este concepto exactamente si está en el texto de Palacios o si estaba en el texto de Freire que saqué. La conciencia propia del conocer doxático, la conciencia académico-escolar. Pasar por esta experiencia educativa deja marcas en el sujeto, deja marcas en la manera en cómo se piensa a sí mismo y piensa el mundo. ¿Cuál es la característica de esta conciencia académico-escolar o conciencia propia del conocer doxático? Que cuando trata de conocer, conoce los hechos aislados, no los pone en relación, no trata de establecer relaciones. ¿Vieron que una de las cosas que más les cuesta a ustedes en el nivel superior es establecer relaciones? No es porque sí, ¿sí? Es porque vienen de pasar muchos años en un sistema educativo que a propósito muestra los hechos fragmentados y aislados para generar un tipo de conciencia que no tienda a buscar las relaciones, ¿sí? Muestra algunas relaciones, pero también las muestra aisladas. Entonces enseña Revolución de Mayo y sí, aparece Fernando, sí, el rey Fernando VII, pero no aparece realmente la explicación compleja, ¿sí? No abarca la totalidad de la realidad con toda su complejidad. Y esto hoy lo hacen fundamentalmente los medios. Los medios generan una manera de conocer arbitraria, diría yo. Es decir, a partir de un hecho episódico, ¿sí?, establecen conexiones causales. Arbitrariamente, sin ningún tipo de análisis serio, científico, con pruebas, con datos. No. Es no sé. Díganme algún tema ahora que esté álgido. El del satélite. El del satélite, ajá. ¿Qué escuchamos? No, porque usted escucha el canal oficial. Claro. Claro, bueno, yo ves y entendés y vas al análisis y el claro. por qué y por qué nos va a redituar y que sí que hay colegios que necesitan y hay un montón de necesidades Claro. con el agua. Se da toda la explicación. Claro, en cambio en otros canales no, porque está mal y la gente... Claro, mejor dice, con los problemas que tenemos se gasta la plata en un satélite. Claro. ¿No? Y no se conecta que un montón de problemas que tenemos se van a mejorar bastante con eso. Claro. ¿No? Por ejemplo. Sí, no se analiza, ¿no? Claro. Ni el por qué. O sea, que el satélite que dejaríamos de alquilar ya sería plata que no se gasta. Claro. Que eso mismo que nosotros alquilamos, ahora lo alquilamos nosotros a los demás. Uh-huh. O sea, que es muchísimo el ingreso. No se analiza. Claro. Sí. Exactamente. O si no, se promueven tipos de relaciones así, aisladas y arbitrarias, que no se explican por qué y se instauran como verdades científicas, ¿no? Esto es por esto. Y empieza, taladran y es el martillo que martilla, y uno lo escucha en la radio, lo ve en la tele, lo lee, porque aparte se refuerza, ¿no? Se reproduce. Así como antes, esto que pasaba en la escuela también pasaba en la familia, y el sujeto pasaba de estos modelos de ser tratado pasivo, de autoridad, etc. Pasaba en la familia, iba a la escuela y se reconfirmaba. Ahora la reconfirmación es mediática, ¿sí? Es bastante, tiene mucho que ver con los medios. Lo que escuché en la radio, lo veo otra vez en la televisión, lo leo en el diario, ¿no? Bien. Bueno, otra de las características de esta conciencia
es que genera la ilusión de neutralidad. Es decir, y es así, y yo no tengo ningún interés político. Siempre en la escuela, acá no se hace política, en la escuela no. A ver, ¿cómo enseño Revolución de Mayo si no me paro ideológicamente en algún lugar? Pero yo genero la sensación de que acá nada es ideológico y nada es político. ¿Sí? Hay un ocultamiento intencional de los supuestos ideológicos y políticos de los discursos. A ver, que French y Beruti haya quedado en lo que quedó, respecto de lo que realmente era, ¿sí? Es un movimiento absolutamente ideológico. ¿Sí? No le vamos a estar contando a los niños pequeñitos de que se puede hacer esto y de que en la historia alguien hizo esto. ¿Sí? A ver si se les ocurre cuando sean más grandes hacer algo parecido. Nadie está diciendo que a los chicos los tratemos como si fueran adultos, ¿sí? Porque tampoco podemos... A ver, yo soy de una generación que salimos del proceso militar y entramos en la facultad y cualquier cosa que se pareciera a autoridad nos parecía autoritarismo, ¿no? Y fuimos unos críticos acérrimos de la escuela, en especial cuando nos formamos en ciencias de la educación, ¿sí? Pero también hay que entender que hay una especificidad de lo infantil y que uno no puede tampoco al otro pincharle el globo antes de que genere cierta ilusión de solidaridad, ¿sí? No podemos contarle tan tempranamente que el mundo será una porquería, como decía Discépolo, porque la verdad es que, claro, después tenemos las generaciones cansadas que tenemos que no quieren. ¿Y para qué? Voy a hacer algo si esto fue y será y seguirá siendo una porquería. No, no se trata de eso. Si leen bien a Paulo Freire habla de la esperanza. Otra de las formas, un libro de él es Pedagogía de la Esperanza, porque él dice que el pesimismo es funcional al sistema. Es también, forma parte de esta conciencia de decir, no hago nada, porque es formato social, con su formato educativo, tipo de conciencia que genera y tipo de conducta, ¿sí? Que se corresponde con ese tipo de conciencia. Entonces, de la conciencia mágica a crítica de la sociedad cerrada, la conducta es el fatalismo. Y si yo tengo el destino marcado, si es lo que me tocó, es la inacción, ¿sí? No voy a hacer nada. La conducta es el fatalismo, el pesimismo y la inacción, ¿sí? Entonces, no se trata acá de que cuando eduquemos pensemos en desesperanzar a la gente, ¿sí? Y a las personas y decir esto será una porquería y no vale la pena hacer nada. No. O sea, por eso Paulo Freire, también otro de los conceptos que vamos a ver que es fundamental, es la relación entre teoría y praxis. Para él, pensar implica pensar para hacer. No pensar para criticar acá y después cada uno irse a su casa, ¿sí? Y no hicimos nada. No. Es pensamos, reflexionamos, buscamos las causas profundas de lo que nos pasa y ahora tenemos que pasar a la acción. La acción no es una acción revolucionaria violenta. La acción es la organización de las personas para resolver sus necesidades. Por eso ustedes van a las organizaciones comunitarias. En primer año, ¿sí? La relación que podemos hacer es, las organizaciones de la comunidad surgen cuando las poblaciones, los barrios, detectan que lo que me pasa a mí no es el fatal destino, ¿sí? Lo que me pasa a mí le pasa al de al lado. Y lo que pasa al de al lado le pasa al otro, y le pasa al otro, y le pasa al otro. Y entonces buscan las causas profundas de lo que ocurre. Y además de las causas, se informan sobre los recursos, dónde están y quiénes los tienen, y qué lugar tenemos nosotros. Y podemos presentar un proyecto, entonces tenemos que saber presentar un proyecto, y a quién se lo presentamos, y cómo nos bajan los recursos. Y así es que surgen los merenderos, las guarderías populares, ¿sí? Entonces, es un reflexionar para pasar a la acción. ¿Sí? Paulo Freire va a decir que no hay pensamiento sin acción y no puede haber acción sin reflexión. ¿Sí? Él está absolutamente en contra de un hacer
que no sea motivado por una reflexión y está absolutamente en contra de reflexionar nada más que como un ejercicio intelectual de analizar y no pasar a la transformación. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el fatalismo está generado por la conciencia mágica. ¿Qué genera esta conciencia doxática? Genera el deseo del oprimido de convertirse en opresor. El piojo resucitado, ¿vieron? ¿Sí? ¿Conocen alguno? Esos que reniegan de sus orígenes, que una vez que salen de su lugar, dicen que todos los que no lo lograron se merecen no lograrlo, ¿sí? En las villas se ve mucho, incluso en la ciudad de Buenos Aires, esto que se cuestiona, que de pronto se construye cada vez más arriba, porque bueno, quieren convertirse, el oprimido quiere convertirse en opresor, entonces dice, si los demás alquilan, yo construyo, no, y ahora te alquilo y te cobro por ahí más que lo que puede llegar a salir una vivienda en un barrio, claro, porque como es sin garantía y es un sucucho, y les cobran, y es entre pobres, ¿sí? Esto ocurre entre pobres. Es el niño que ustedes van a tener en el aula, que vive 3 cuadras más acá del otro, pero a ese le dice negro villero, ¿sí? Y él está 3 cuadras más acá. Esto genera en el oprimido el deseo de convertirse en opresor y de diferenciarme. Yo no soy, ¿sí? Pero tiene que haber ese otro para que yo pueda estar arriba. Porque si no, estoy arriba ¿de qué? De nada. Entonces necesito ahí abajo para decir yo estoy arriba y el otro se tiene que quedar ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto que les digo lo van a vivir en el aula todo el tiempo. Lo van a vivir en el aula todo el tiempo. Que los chicos se discriminan entre ellos, ¿sí? Porque es esta necesidad de marcar que yo salgo, que yo estoy un pasito más allá, que yo estoy, ¿es Doña Florinda? ¿No? No te juntes con esta chusma, es Doña Florinda, ¿no? Pero a veces eso también lo marca el propio docente, Claro. a los diferentes tipos. Por supuesto, lo que pasa que, a ver, el docente lo hace porque hay un modelo pedagógico que se viene trabajando y que es muy difícil sacarlo, porque la impronta que ha tenido este modelo pedagógico, ¿sí? Y porque las transformaciones educativas, bueno, transformar el currículum no quiere decir hacer la transformación educativa. Simplemente se transformó el documento escrito. Pero después el Estado tiene que poner todo lo que hay que poner para que esto ocurra, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se están formando con un diseño curricular nuevo y realmente muy diferente a los anteriores. Yo lo escuché a Filmus hace poco en un reportaje que le hicieron en la radio decir que la educación no iba a cambiar hasta que no se produjera el recambio generacional de maestros. Una fuerte esperanza en las nuevas camadas que se están formando de maestros, ¿no? Una fuerte esperanza en este diseño curricular, en esta propuesta que ustedes están formando. Porque por eso en un primer año de la carrera ustedes no van a las escuelas, van a las organizaciones de la comunidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es entender que la escuela sola no educa, que hoy compartimos la educación con muchos otros espacios. Y es entender que nosotros tenemos que trabajar en red con esos otros espacios. Que a lo mejor en clase, conmigo, no está pudiendo resolver un tema de matemática, pero después hace los deberes en el merendero. Y yo me estoy conectando con el maestro popular que trabaja los deberes con mi alumno, ¿sí? En el merendero. Desde la pedagogía tradicional, el maestro no tiene por qué salir de la escuela, el maestro no tiene por qué entrar a una organización comunitaria, es más, hasta es como una especie de denigración, de descalificación, esos no son maestros, ¿sí? Desde esta otra perspectiva es armar red, para que la infancia esté mejor sostenida, ¿se entiende? Por eso, profesora, sí. Disculpe que le hago el paréntesis, eso, porque yo que llegué a escuchar en la tele, pero escuché todo el comentario de que estas señoras que tienen los merenderos, los comedores hace años, podían ser una especie
especie de no maestras, y se armó todo un revuelo de parte de los maestros que están hoy en día. Pero todavía el profesor de práctica lo comentó así como en el aire y dio a entender como que en realidad había como que entender que había que fusionarse, que no era darles el título de maestras, sino que era otra cosa de la cual ellas podían aportar. Exactamente. O sea, mi hija fue desde el año y medio jardín al Rojas y ella no tenía maestras, eran mujeres auxiliares, que ellas entendían todo lo que era que la nena aprendiera a comer y todas esas cosas. No eran docentes, recién en sala de clase tenían una maestra. Exactamente. Y en las guarderías comunitarias se llaman mamás cuidadoras. Claro. Y la verdad es que está bueno que los jardines maternales estén regulados por el Ministerio de Educación, absolutamente, que es necesario, pero en especial en lo que es el jardín maternal, no hay un título que te garantice el maternaje. O sea, lo que un bebé necesita, no te lo va a dar un título, ¿sí? En ese caso se ve como muy bien, y a veces hay como una rivalidad, porque claro, cuando se piensa de la pedagogía tradicional, se piensa en una pedagogía científica, positivista, que puede manejar y controlar los procesos en el aula, ¿sí? Que nosotros tenemos el saber sobre la educación. Y desde otro paradigma, ¿sí? Lo que se entiende es esto, que hoy compartimos las responsabilidades de socialización y de educación entre varias instituciones. La familia, la escuela, las organizaciones comunitarias, los centros culturales de la municipalidad, bueno, los medios ni que hablar. Pero tener injerencia sobre los medios es tan difícil, porque ahí están los empresarios, está el mercado, ahí está el poder, ¿sí? Entonces, es como que el resto de las instituciones la van remando en contra, ¿sí? De eso que son los sentidos dominantes, ¿no? Que le van diciendo al niño que a través de las publicidades y de todo, bueno, a las niñas el modelo de mujer, el modelo de actividad para una mujer, que todo pasa por el tener y por el poseer objetos, ¿no? Y el resto de las instituciones las tenemos que remar en dulce de leche, ¿sí? Para justamente cuestionar, ¿sí? O sea, hacerte un trabajo de concientización, que ahora vamos a ver que no es que el maestro concientiza al alumno, porque si no estamos otra vez lo mismo, educación bancaria, ¿sí? Sino que generar una situación en el aula donde se empiecen a preguntar, ¿sí? Por los problemas que tenemos y se empieza a desnaturalizar el problema, ¿sí? Yo les traje ejemplos. ¿Qué hora es? A ver si les puedo dar un ejemplo. 11:30. Bien. Terminemos un poquito con esto, así les puedo mostrar ejemplos que traje. Bueno, entonces dijimos que el efecto en la conducta de este tipo de conciencia es que genera en el oprimido el deseo de convertirse en opresor, ¿sí? Pero no de discutir la estructura de poder, sino de él estar arriba, ¿sí? Son sujetos que no son creativos, o sea, inhiben la creatividad, elimina la capacidad crítico-reflexiva, aunque sean intelectuales brillantes, ¿eh? En algún punto se les produce el quiebre y en su realidad laboral o lo que sea, reproducen, se acomodan, el discurso va por un lado, publican hermosos libros, pero acá arman rosca de poder a la mejor vieja usanza o a la usanza dominante, ¿sí? Mata la capacidad de responder a los desafíos de la realidad. Se busca siempre el camino más cómodo, ¿sí? Estoy tratando de acordarme de algún ejemplo, porque siempre, cada vez que hay una modificación empiezan, pero iba a costar esto, iba a costar lo otro. Profe, y con el tema de la modificación que supuestamente se dio la ley de que no podemos aplazar a la pintura de alumno y que todo tiene que pasar. Tiene que ver con el cambio de paradigma en evaluación. Es un tema que da para largo. Si tuviéramos tiempo, me gustaría abordarlo, pero quiero cerrar hoy Paulo Freire, porque en realidad es un cambio de paradigma, tiene que ver, no es que no se lo va a evaluar al chico, se lo evalúa, pero se lo evalúa de otra manera. Se lo deja de clasificar y de calificar a ver si pasa o no pasa, descarta o no descarta, pero evaluar se lo evalúa, y mucho más que antes.
Lo que pasa es que lo que no tiene es el peso de castigo de la evaluación, ¿sí? Pero ustedes van a tener que evaluar descriptivamente, en especial a los chicos con más problemas, ¿sí? Describir exhaustivamente los procesos de aprendizaje. Y ahí va el ejemplo mío de que si acá no produce, a ver, ¿qué está pasando en el merendero? Porque son otras las formas, ¿sí? Y a ver si allá lo puede mostrar y allá lo puede hacer, a lo mejor lo que le está haciendo obstáculo es algo del sistema escolar, que siente que no se halla, porque siente que él es pobre y que este no es su lugar, ¿sí? Porque hay un peso tan grande en las representaciones que cuesta un montón que un chico se sienta cómodo. Claro, y ahí produce, y ahí a lo mejor lee, y ahí saca cuentas, y lo hace bien. Entonces, hay alguien que está teniendo información sobre su rendimiento en matemática, que yo tengo que tomar esa información e incorporarla para ver cómo lo evalúo, ¿sí? Y la evaluación es no para clasificarlo a él, sino para saber cómo sigo trabajando yo, cómo articulo con el maestro que viene y qué va a tener que seguir trabajando. Lo que pasa es que, bueno, si no nos tomamos este trabajo, sí, va a ser un hacerlo pasar. Este es el riesgo. Y este es el problema de las transformaciones educativas que se cambian en la letra, pero ¿cómo hacemos para que los docentes entiendan y quieran hacerlo? Claro, por eso estaban en contra de los docentes, por todo el trabajo que va a tener que llevar. Sí, es muchísimo, pero también estamos pensando en un docente que deja de trabajar solito y empieza a trabajar en equipo. Pareja pedagógica, por eso ustedes cuando vayan a hacer las prácticas van a hacer las prácticas en pareja pedagógica. Este currículum ya habla de que el maestro cuando va, el estudiante de profesorado cuando va a hacer la práctica, todo lo hacen en pareja pedagógica. ¿Sí? Nosotras que hacemos observaciones también, las observaciones son de adultos. La figura de la pareja pedagógica, o sea, yo no puedo, es que esto solo el maestro no lo puede hacer. Es verdad. El maestro solo esto no lo puede hacer. Entonces yo tengo que planificar y empezar a armar, porque es muy interesante ver toda la normativa, es muy interesante, porque acá estamos hablando de una reingeniería, no es una casa que le agrego un cuarto más al fondo. Acá estamos haciendo una reingeniería del formato de la escuela. Entonces es, bueno, a ver, yo tengo primer grado, pero a ver, tengo primer grado y vos estás con segundo. Y vos tenés algunos chicos de segundo que más o menos están en cierto nivel con los míos de primero. Generamos 2 veces a la semana un espacio donde yo junto a los tuyos de segundo con estos míos de primero y vos trabajás con los míos de primero que están un poco más adelantados, generar nuevos reagrupamientos. ¿Sí? Todo esto hay en este momento. O sea, la normativa lo dice. La normativa lo dice y lo habilita. Yo estoy trabajando en capacitación con los equipos de orientación escolar para tratar de que esto se produzca en las escuelas y para que los equipos orienten a los docentes a trabajar así y para que el equipo trabaje en pareja pedagógica con el maestro. También el equipo deja de ser mandar al chico a gabinete. Es el equipo de orientación sentado, compartiendo la planificación de aula con el maestro desde el momento cero. ¿Saben lo que cuesta también cambiarle la mentalidad a los equipos de orientación? Que no me quedo acá y que me traigan de a uno no hacemos nada. Entonces, bueno, pero acá está esto que dice, mata la capacidad de responder a los desafíos de la realidad. Esto también implica un desafío. No quiero. ¡Qué trabajo! Pero yo les digo una cosa, ¿saben el trabajo que hay que tomarse y el desgaste de energía para sostener en el aula situaciones, digamos, con la vieja usanza con chicos tan distintos? Es tremendo, ¿eh? Todo se paga. Claro que todo se paga, ¿eh? Se cansan. El fin de semana pasado me encontré con mi profesora de secundario. Sí. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo mismo? Cambié la carrera. Me vine muy deprimida. Les va a pasar esto cuando vayan a hacer las prácticas. Cambié la carrera. Esto está pasando, pero esto está pasando, ¿por qué? Porque van a hacer las prácticas y le dicen, ¿lo pensaste bien? Sí.
me contaron hechos. Porque mata la capacidad de aceptar los desafíos, porque están queriendo el niño obediente que se queda ahí, que ponen 20 cuentas de multiplicar en el pizarrón y se quedaban quietos y hacían las 20 cuentas y lo que hacían era matar las horas adentro del aula. ¿Sí? Si vos querés eso, y sí, cambiate de carrera. Si ustedes quieren hacer eso, yo misma les voy a decir cambien de carrera. ¿Sí? Pero si ustedes interpretan y entienden la propuesta pedagógica, realmente es otro maestro. Y es una posibilidad de trabajar de una manera muy diferente con el chico. No estamos diciendo que la infancia está muy complicada, muy comprometida, ¿sí? Pero ustedes ya no están obligados a que el chico se quede sentado ahí. A ver, si este grupo de chicos necesita ir al patio, yo salgo al patio. ¿Sí? Si este grupo de chicos se cansa más rápido, necesita el recreo antes o necesita una actividad en el patio, yo lo voy a cambiar. Todo eso es lo que me permite la normativa hoy. El maestro de antes era, no, hasta que no toque el timbre, los tengo que tener acá, que soy un carcelero. ¿Sí? El otro día comentábamos, estábamos padeando en la siempre estamos haciendo, y les decía, yo no voy a tocar el pizarrón, me cargaban por mi letra, yo no voy a tocar el pizarrón, voy a dar clases en el patio. Ay, no, pero no se puede, yo voy a dar clases afuera, porque no me gusta, y se me mataba de risa, y le ¿viste que se puede? Pues me dice, no, pero sí. Permiso, pero no, porque te vas a encontrar con esto, pero no. Y yo creo que... Hay un montón de normativa que a ustedes los avalan para cambiar las prácticas. La 174/12, la 81/13. En la 174/12 prácticamente está todo. Está todo. Búsquenla. Sería bueno que la trabajemos como cierre de la materia. La resolución 100 del Consejo Federal de Educación, resolución del CFD, del Consejo Federal de Educación, número 174/12. Y la 81/13 es sobre la unidad pedagógica, sobre esto de que no se repite del primero al segundo, que tiene el mismo maestro, y cómo trabajar en ese bloque de los 2 años. Yo cuando iba al colegio, nosotros no íbamos a tener el patio porque siempre decían que era un peligro de que se lastimen, que se andan corriendo. Y porque vos hiciste la primaria en los 90. Claro. ¿Fuiste escuela privada o pública? No, era religiosa mi escuela. Sí, pero bueno, privada. Sí. En los 90, que proliferaron las escuelas privadas, y bueno, el dueño de una escuela privada tiene mucho miedo de que al chico le pase algo por el juicio, porque después tiene que responder con plata. Entonces, las actividades que se desarrollan adentro de una escuela privada, sobre todo esas escuelas privadas de poquito capital económico, ¿no? A veces con poca subvención, un padre que le haga un juicio le hace un agujero así que no se levanta más. Entonces, supedita todo el proyecto educativo al miedo de que le hagan un juicio y perder plata. Pero eso pasó en los 90 porque la educación se convirtió en un bien que se vendía al que tenía plata para comprarlo. Dejó de ser un derecho, se bombearon, por usar una palabra vulgar, se bombearon las escuelas, se las dejó venir abajo, las escuelas públicas, porque había que darle clientes a este empresariado que quería invertir en educación. Entonces, ¿cómo le vamos a decir? A ver, yo fui toda la escuela primaria y escuela pública. ¿Por qué yo voy a mandar a mi hijo a una escuela privada y voy a gastar plata si tengo una buena escuela pública? Para que yo mande a mi hijo a una escuela privada porque la escuela pública se cayó. ¿Sí? Entonces, en los 90, consecuentemente con todo lo que ocurrió económicamente y políticamente en el país, ¿sí? Con la CFJP, con la privatización de los servicios públicos, también ocurrió este proceso en la educación, que todavía hoy está costando un montón remontarlo. Porque además las escuelas privadas, bueno, yo tengo un grupo de padres que me patalea porque no quieren que yo les mande deberes a los chicos. Y entonces, no, son mis clientes, a ver si se me van. Bueno, baja el nivel, que estos papás me vinieron a zapatear en la puerta a ver si se me van. Y pagan siempre la cuota, no, baja el nivel. Y pero ellos dicen, no, pero yo quiero, pero la mayoría patalearon y dijeron, no, eso es una barbaridad de deberes, ¿cómo estos deberes, esta cantidad? Y cuando me siento yo y cuando lo hago con el nene, no, baja el nivel,
no le des más deberes a los chicos. Toda la propuesta pedagógica dependiendo de perder o no un cliente. Y así estamos. Y así estamos. Lamentablemente. Muy complicados. Nosotros en el primer año de la carrera lo notamos. Lo notamos. Vienen con muchas dificultades. De un proceso de alfabetización que no se terminó de consolidar en el nivel superior, lo constatamos. Que les cuesta mucho la lectura comprensiva, que tienen serios y graves problemas de redacción, de escritura articulada, coherente y con sentido. Les falta vocabulario, ¿sí? Pero no es un problema, o sea, a ver, tienen que hacerse cargo porque ya están grandes, así que bueno, diccionario abajo del brazo para enriquecer el vocabulario, reglas ortográficas para arreglar el tema de la ortografía, porque ustedes van a alfabetizar. ¿Sí? Acá los podemos ayudar, pero no podemos hacer todo lo que en los otros niveles no se hicieron. Y ustedes por suerte ya son adultos, así que bueno, lo que nosotros podemos hacer es desnaturalizar esto, no matar la capacidad de afrontar el desafío. Ay, me pasó esto, me victimizo, claro, yo me eduqué en los 90 y bueno, voy a ser un pobre escritor y pobre lector toda mi vida. Claro, a ver, tenés toda la vida por delante, ¿sí? Hacer talleres literarios, comprarme libros, leer el diario todos los días, ¿sí? ¿Cómo andar en bicicleta esto? Cuanto más ando, más mejoro. Mejoro más, perdón, más mejoro. Encima que grabar. Más mejor, digamos. ¿Se entiende? O sea, esta escuela la que ha matado también esta capacidad de afrontar los desafíos. Porque si no es como que, bueno, las cosas están y no tenemos cómo abordarlas, y nos quedamos llorando, ¿y qué hacemos? Bueno, la sociedad abierta la dejo para que la lean ustedes, y es una sociedad utópica. Volvemos otra vez acá a las utopías sociopolíticas del texto de Narodowski, ¿sí? Paulo Freire tiene una utopía sociopolítica en el horizonte, es otra sociedad, una sociedad que no existe, un sueño, un proyecto, una sociedad que la imagina, y a la cual se llega a través de un proceso educativo diferente, que es el proceso de la educación popular, educación liberadora o educación problematizadora, ¿sí? Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Después entramos más a la parte de los conceptos y demás, pero les voy a mostrar ejemplos. Profe, ¿cuál es el capítulo de Palacios? Es el de Paulo Freire, ¿cómo se llama? 2 puntos de vista desde América Latina, el capítulo 4. Miren, este es un material que me regaló